Amén. Quiero invitarle a que vaya al Salmo 127 y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder reunirnos en esta tarde. Y hoy quiero decirles feliz día de la familia. Y aunque usted no lo sabía, estoy seguro que no lo sabía, el 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia. Así que hoy vamos a hablar acerca de Dios en el centro de la familia. Dios en el centro de nuestro hogar. Y para eso vamos a ir a uno de los salmos muy conocidos, tanto por usted y por mí y por muchos que a lo mejor en alguna ocasión lo han leído o lo han visto en algún lugar. Pero el Salmo 127 está allí en las Escrituras para que usted y yo disfrutemos de las bendiciones de Dios en la familia. Mire lo que dice el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado Dios dará el sueño. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como les dije, feliz día de la familia. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo desde 1994. ¿Lo sabía usted? Ahora, ¿sabe qué es lo curioso? Que el mes de mayo es el mes de la madre y el mes de mayo se celebra el Día de la Familia. Y lo curioso es que después del mes de mayo, ¿qué me sigue? El mes del orgullo homosexual, lo que ataca a la familia. Ahora, mire, esta celebración de la familia, y esto es sacado de las Naciones Unidas, busca crear conciencia. Ahora, note esto. El celebrar un día a la familia busca crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos. Mayo, el mes de las madres; mayo, el mes de la familia; junio, el mes del orgullo homosexual. Es interesante que las Naciones Unidas consideran que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. Es más, un artículo que está allí en sus notas, y para los que nos visitan, ¿verdad? Quiero nada más comentarles que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es el Salmo 127, que es el que tenemos aquí en la Biblia. Pero este artículo dice: la familia, lo más importante, escrito abril 18 del año 2023. En ese artículo se habla acerca que en los Estados Unidos la familia es lo más importante porque se cree, decía el artículo, los estadounidenses creen que es el primer ámbito social en el que crecemos y nos formamos. Ellos dicen que la familia está por encima de cualquier diferencia en temas de dispares, de política, de religión, de deportes. Según un portal llamado Estatista, que es el proveedor mundial de datos relativos al mercado y a los consumidores, dice que el 60% de la población local estima que la familia, escuche bien, que la familia es lo más importante, mientras que el 31% considera que la familia es una de las cosas más significativas. Una encuesta realizada a más de 1,000 personas, escuche bien, personas entre 18 a 65 años de edad, dijeron que los estadounidenses reconocen el rol fundamental que desempeña la familia como una institución universal. Ahora, nuestro Dios es un Dios de orden. Y para dejar orden en su sabiduría, Él proveyó de 3 instituciones. No están allí, pero si usted las quiere anotar, estoy seguro que es de bendición. 3 instituciones que fueron diseñadas por Dios para proveer orden y armonía en la sociedad. Número 1, la familia. Número 2, el gobierno. Número 3, la iglesia. Y la primera y la más importante de todas ellas es la familia. Todas las demás instituciones, el gobierno y la iglesia, y todas las demás, las escuelas y todo lo demás que usted quiera agregar, encuentran sus raíces en la familia. Entonces hay una pregunta: ¿qué es la familia según Dios? Porque si usted va afuera y le pregunta a cualquier persona qué es una familia para él, estoy seguro que todos tenemos nuestra propia versión.
Pero ¿qué es la familia según Dios? En primer lugar, la familia se compone, y note esto, de un hombre y una mujer, según Dios. De un hombre y una mujer, unidos en el pacto matrimonial y los hijos que Dios les dé por nacimiento o por adopción. En segundo lugar, ahí en sus notas, una familia es un grupo de personas que se relacionan por consanguinidad o por matrimonio. ¿Y por qué creen ustedes que es importante entender la definición de una familia? Bueno, porque hay diferentes versiones. Les dije, déjenme dar una que está un poco equivocada. Algunos sostienen que una familia es un grupo de personas que viven juntas y se aman. Cualquier cosa puede entrar ahí. Si usted dice que una familia es un grupo de personas que viven juntos y se aman, cualquier cosa puede entrar allí. Esa definición es incorrecta y peligrosa, especialmente en la sociedad cultural en la que usted y yo vivimos. Especialmente porque da paso a la cohabitación, personas que no se casan. En segundo lugar, da paso a las perversiones como la homosexualidad, uniones legales entre personas del mismo sexo, o algo más común y famoso en nuestros días, la poligamia o el famoso poliamor que se muestra en el internet. Todas esas clases de cosas cabe en esa definición. Ahora, Cristo nos ha dado a nosotros leyes, estipulaciones. Dios dejó leyes y estipulaciones en su palabra, mostrando que cada creyente debe mantenerse firme a su apoyo al concepto bíblico de lo que es una familia, para proteger su hogar y para proteger a sus hijos. El escritor G. Campbell Morgan dice que la fuerza del pueblo hebreo, escuche bien, y todo lo que queda de él aún hoy en día, resulta en gran parte del agudo sentido que siempre el pueblo tuvo en la importancia del hogar y la familia. La casa, la ciudad y el trabajo, que son descritos aquí en el Salmo 127, son importantes, dice Morgan, para conservar la fuerza de la familia. Y este salmo, al igual que el Salmo 112 y el Salmo 128, son salmos dedicados a la vida familiar. Pero el Salmo 127 y el Salmo 128, ambos salmos tienen que ver con la vida en el hogar específicamente. Así que se puede decir que estos dos salmos son salmos domésticos, así es como se le conoce, salmos domésticos. Note que el Salmo 127 en sus primeras líneas nos habla acerca de la edificación de una casa. Luego en el versículo 3 menciona a los hijos. ¿Y qué son los hijos en el hogar? El Salmo 128, que está ahí unas líneas abajo de lo que leyó, nos habla de una esposa, nos habla del hogar, nos habla de los hijos, y más adelante, casi al final del Salmo, nos habla incluso de los nietos. El doctor Charles Swindoll hace referencia a esto y él dice que una nación será tan fuerte como lo son las familias que la integran. Y él termina diciendo que el desmoronamiento de la vida familiar es una de las señales de una cultura en decadencia. Y usted se pregunta por qué vivimos en la sociedad en la que vivimos. Basta con ver las familias. Basta con ver las familias y usted tiene una respuesta justa. Mire, Billy Graham escribió un libro en los 90, y note que lo que voy a leer fue escrito en los años 90. Él escribió un libro titulado El mundo en llamas. No sé si alguna vez usted ha escuchado de él, pero en ese libro Billy Graham dice lo siguiente, y lo cito textual: nuestros hogares están sufriendo en los 90. En los 90 estaban sufriendo las familias. Él dice: los divorcios han aumentado en proporciones epidémicas. Cuando la moral de una sociedad está en caos, la familia es la primera que sufre. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad, y una nación es sólida solo si las familias que las conforman son sólidas. Y esto fue escrito por alguien en los años 90. ¿Sabe cuál es el problema? El problema con todo esto que les acabo de decir es el hecho de que estamos haciendo las cosas mal. Estamos tratando de construir una familia, estamos tratando de construir un hogar dejando afuera a Dios, cuando Él debería ser el centro de toda nuestra vida.
Cuanto más en nuestros días debiéramos nosotros agregarlo a Él para que Él sea el centro de nuestro hogar. Cuanto más deberíamos de hacerle una invitación a Dios para que Él viniera a vivir a nuestra familia. Y para comprender este salmo que vamos a estudiar, para comprender este salmo o las verdades de este salmo, debemos dejar en claro que hay dos posturas con respecto a su autor. Y es importante por lo que el salmo dice. Dos posturas con respecto a su autor. En primer lugar, la primera postura que quiero presentarles es que unos dicen que fue Salomón el autor de esta canción, que habla acerca de la soberanía de Dios en el hogar. Salomón, dicen algunos, que fue escrito. Recuérdense que Salomón, él buscó palabras, dice Eclesiastés 12:10, dice Eclesiastés 12:10, que procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Esa frase, palabras agradables, tiene que ver con dichos suaves, canciones, algo que rimara, pudiéramos decir. Así que algunos dicen que Salomón fue el autor. Pero otra postura, les dije que habían dos, es que tiene peso, y déjeme decirle que las dos tienen peso, y no es que una esté mal y la otra no, las dos se pueden usar. Pero la otra postura que tiene peso con respecto al autor es que el rey David lo escribió para su hijo Salomón. Es de ahí que, si usted puede ver su Biblia, la Reina Valera, en la parte de arriba del Salmo 127 dice lo siguiente: la prosperidad viene de Jehová, cántico gradual, y note, para Salomón. Algunos dicen que fue Salomón el escritor, otros dicen que fue David el escritor para su hijo Salomón. Haciendo referencia, note que él habla de una construcción. Entonces dicen ellos, David está haciendo referencia a la construcción del templo que Salomón edificó. Recuérdense que David quiso construir el templo. Dios le dijo que no por toda la sangre que él había derramado, pero le dijo: tu descendencia, es decir, Salomón, lo va a construir. Pero David apartó, dice la Biblia, oro de los tesoros personales, el mejor material, todo apartó David para la construcción del templo. Y aquí tiene usted las palabras de un padre que quiere que a su hijo le vaya bien en su vida familiar. Mire, como padre, yo creo que eso es lo que usted más debería desear. No importa si su hijo es un médico reconocido y ha pasado por 5 divorcios. No importa si su hijo es un licenciado prestigiado y ha tenido 3 divorcios. Ese debe de ser el deseo más grande. Y la clave de todo, dice el escritor, es poner a Dios como el centro del hogar. Ambas posturas, les dije, involucran a Salomón. Y eso es algo curioso. Ambas posturas involucran a Salomón. Pero ambas posturas muestran que el mensaje principal es que Dios debe ser el centro de todo en la vida y que Él es soberano sobre todo lo que existe. Es muy parecido a las porciones que encontramos en el libro de Eclesiastés, que también fue escrito por Salomón cuando este ya era un anciano. Eclesiastés 7, 13 y 14 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, dice Salomón, y en el día del mal o de la adversidad, considera. Dios hizo tanto uno como lo otro. ¿Qué significa eso? Dios es soberano aún cuando nos va mal, a fin de que el hombre nada halle después de él. Así que por medio de este salmo aprendemos que Dios es Señor de todo y en todos, y que su soberanía es por sobre todas las cosas. Pero el hecho de que pongamos a Dios por sobre todo en la vida significa que usted y yo vamos a cosechar las bendiciones que el salmo nos menciona. Aquí hay una pregunta entonces: ¿qué bendiciones podemos disfrutar según este salmo? Bueno, la primera está ahí en sus notas. La primera bendición es la bendición de Dios en el hogar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. La bendición de Dios en el hogar. El salmista comienza señalando la importancia de que Dios es el centro de nuestro hogar. Él dice: si Jehová no, y en 2 ocasiones menciona la misma frase: si Jehová no. Y esta repetición de estas 2 frases está enfática y nos dice la participación de Dios es absolutamente esencial si queremos tener éxito en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en nuestro hogar. Si Jehová no lo hace, cuidado, no vamos por buen lugar. Ahora,
Deje a Dios fuera de la ecuación, dice el escritor, y todo comenzará poco a poco a venirse abajo. Tal y como pasa en las construcciones que tienen un fundamento pobre, un fundamento débil. Nuestra familia tarde o temprano va a sufrir las consecuencias si no es Dios quien la construye, si Jehová no edifica la casa. Miren, Salomón entendía que la obra del hombre tenía su lugar. Es decir, usted como padre de familia, usted como madre de familia, tiene su trabajo dentro del hogar. Pero si Jehová no es quien lo termina, dice él, no vamos a llegar a ningún lado. Si la obra y la bendición de Dios, usted y yo trabajamos en balde. O como dice la Nueva Traducción Viviente, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Ahora, el término hebreo aquí para casa, usado, hace referencia a una familia. Así que si usted puede leer el versículo 1, sería: si Jehová no edificare la familia. En el Antiguo Testamento es habitual hablar de la familia como una casa. Incluso cuando hablamos de una familia, se hace referencia a la dinastía o a la descendencia de la familia. Ahora, note la importancia de esta palabra, y está ahí en sus notas si usted quiere subrayar esto, porque en hebreo ben significa hijo, en hebreo bat significa una hija, en hebreo beit es una casa, y todas estas palabras vienen de la misma raíz, que es bana, que significa construir. Ahora, ¿qué tiene referencia todo esto? Hermanos, los hijos, las hijas construyen el hogar y constituyen la familia tanto y tan realmente como las piedras y la madera, dijo alguien que construye un edificio. Es Dios el constructor de nuestra familia. Y si no es Él quien está construyendo, entonces no sirve de nada nuestro esfuerzo. Es Dios el centro de todo. Pero Dios también debe ser en quien encontramos seguridad. Note que el versículo 1 dice que si Jehová no cuida o no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El guardia tenía un papel, y su papel era permanecer en vela 24/7. Ese era el papel de él. Y estos guardas que menciona aquí este salmo eran lo que la Biblia se le llama centinelas o los atalayas de aquella época. Ellos tenían la obra de vigilar o de cuidar, ya sea una ciudad, un plantío, una casa. Ese era su trabajo. Un centinela era alguien que cuidaba y vigilaba de día y de noche, de cualquier ataque, de cualquier ladrón. Y a veces se situaba en una torre específica donde esta persona estaba para tener una mejor visión del panorama. La idea principal del salmista es que Dios es quien cuida y quien protege a la familia. Y no importa cuánto usted se esfuerce por hacer, si Dios no es quien prospera el asunto, no vamos a caminar a ningún lado. No importa cuánto demos de nosotros, hermanos, es Él quien cuida y es Él quien protege. El Salmo 3, versículo 3, el Salmo 3 fue escrito por David mientras iba huyendo de Salomón, y él dice, noten la frase de David: pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria, y eres quien me reanima. Probablemente, hermano, su familia y su hogar se están yendo a la basura ahorita. Es Dios quien nos reanima. Es Dios quien no permite que esa clase de cosas pasen en nuestro hogar, porque es Él quien cuida, es Él quien guarda, es Él el centro de nuestro hogar, es Él el centro de nuestra familia. Que Él sea el escudo, la gloria y el que renueve, el que nos dé nuevas fuerzas para continuar. Mire, déjeme decirle algo: si su matrimonio y su hogar se están ahogando, si su matrimonio y su familia se están ahogando, es porque alguno de los dos ya dejó de mover las piernas y las manos para salir a flote. Muchas veces dejamos que nuestras familias se ahoguen y se hundan por no dejar que sea Dios quien siga construyendo. Lo mejor que puede hacer es ponerlo a Él como el centro. Note que la Biblia dice que Él edifica la casa. Note que la Biblia dice que Él cuida, que Él guarda la ciudad. Y es específicamente significativo que se mencione a Salomón como el autor de este salmo, porque Salomón sabía tanto como lo que era construir y lo que era cuidar la ciudad. Él fue el constructor del templo. Él fue un gran rey. ¿Sabe? En los tiempos de Salomón no hubo ninguna guerra que pelear. Ninguna guerra que pelear.
El sabio Salomón entendía que aunque Dios aceptaba, incluso ordenaba el esfuerzo y la participación humana, su obra y su bendición eran más importantes que cualquier otra cosa que usted pueda hacer por su familia. Más importantes que cualquier otra cosa que usted pueda hacer por su familia. Le cité hace un rato al doctor Swindoll, déjeme citarlo nuevamente, porque él dice que el salmista no pide al constructor que deje de trabajar, ni sugiere que los guardias descuiden su deber, ni que los hombres deben mostrar nada de interés en ellos. No, él dice que los hombres deben mostrar su confianza en Dios sin hacer nada. No está diciendo eso. No está diciendo no se preocupen. Es más, él supone que ellos van a hacer, dice él, lo que les corresponde. Trabaje, esfuércese. Pero luego él prohíbe que pongan su confianza en lo que ellos han hecho. Y todo el esfuerzo va a ser en vano a menos que el Creador ejerza su poder. Las familias edifican casas. Los centinelas cuidan ciudades. Pero estas dos actividades son inútiles a menos que Dios esté en el centro de ellas. Una ciudad sin Dios va a ser devastada por la maldad y la corrupción. Una familia sin Dios va a ser devastada por todo lo que usted deje entrar en ella. Así que no cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida. Y si lo hace, usted va a ver que todo su esfuerzo es en vano. Ahora, note en segundo lugar, la segunda bendición que usted y yo encontramos en nuestro hogar es la bendición de Dios en nuestro esfuerzo. La segunda bendición es la bendición de Dios en nuestro esfuerzo. Note lo que dice el versículo 2 del Salmo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Miren, el mundo del trabajo cotidiano, el empleo, es inútil, dice el autor, trabajar muchas horas ganándose la vida mediante el trabajo duro, a menos que Dios sea el centro de nuestro esfuerzo. Mire, le voy a decir algo. Usted puede trabajar de lunes a domingo las horas que usted quiera cada día, pero si Dios no bendice su esfuerzo, usted va a vivir en la miseria. Así de simple, así de claro. La Biblia nos enseña que debemos trabajar diligentemente. En ninguna parte se nos manda a quedarnos sentados en una hamaca dándonos aire nada más. No, se nos manda a esforzarnos para proveer para nuestras necesidades. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En Efesios 4:28 se nos manda que aquel que robaba más ya no robe, dice, sino que, subraya esto, trabaje. Sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El salmista aquí nos está animando a no trabajar. Él no está diciendo no trabajen. No. Ese no es el plan. Él no nos está animando a vivir de balde o a sentarnos todo el día y a esperar que las cosas nos caigan del cielo. Pero la clave aquí está en poner a Dios como el centro de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Si estamos trabajando independientemente de Dios, déjeme decirle que va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el pueblo, y el profeta Ageo lo reconoció. Ageo capítulo 1 versículo 6 dice, han sembrado mucho, note la palabra mucho, pero cosechan poco. Comen y no quedan satisfechos. Beben y aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen. Y subraya esto, por favor. Como si los echaran en sacos rotos, dice la Reina Valera. Esta versión dice, en bolsillos llenos de agujeros. Así es como se siente todo esfuerzo si Dios no está en el centro de nuestra familia. Mire, Salomón no está hablando en contra del trabajo duro. Es más, muchos de sus proverbios nos animan a nosotros a trabajar. ¿Se recuerda de Proverbios 6? ¿Se recuerda de Proverbios 6, capítulo 6, versículo 6? Hasta los niños lo cantan, ¿verdad?
Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, versículo 8, prepara en el verano su comida. Y eso es lo que quiere que aprendamos. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pero lo que sí está en contra aquí, Salomón, nota esto, aquí Salomón sí está en contra y se nos señala, es que si Dios no es el centro de nuestro esfuerzo, todo es en vano. O como dice la Nueva Traducción Viviente, que está ahí en sus notas, es inútil que se esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la noche. Es inútil. Desde el primer versículo de este salmo entendemos que se refería a la confianza que muchos ponían en el arduo trabajo y en la ansiedad que mostraba confianza en uno mismo y no en Dios. Mire, al final dice Salomón, vamos a terminar comiendo pan de dolores. ¿Sabe qué significa esa frase, pan de dolores? Pan ganado con sufrimiento, pan ganado con dolor. O como un escritor decía, viviendo una vida de miseria y trabajos, preocupándose por sus propias desilusiones, carcomidos de envidia por el avance de otros, afligidos en exceso por pérdidas y agravios, no hay fin para todos sus trabajos. No sé si ese es el caso suyo, pero muchos hoy en día viven de esta manera. Mire, no importa cuán largas y tediosas sean sus horas de trabajo diarias, ni todo el esfuerzo que usted pueda poner en él, un hogar feliz y lleno de amor se goza únicamente cuando Dios está en medio de él. Es más, dice él, lo único que usted va a sacar de eso es dolor, pan de dolores. Pero note el cambio que se produce cuando Dios es el centro de nuestro hogar. Dice el versículo 2, pues a su amado dará Dios el sueño. Y esta expresión, cuando Salomón habla de su amado, remarca el tema que se había mencionado antes, refiriéndose a los constructores y a los guardias. No importa cuánto nos esforcemos, es su amado a quien Dios va a dar descanso. El Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es el cuidado providencial de Dios, hermano, que nos da el sueño, el descanso que ninguno de nosotros podemos encontrar en ningún lado. Es nada más la providencia de Dios es la que nos da esa confianza. Y esta es una tremenda razón para confiar en Dios para todos los demás asuntos de nuestra vida. En Mateo 6:33, Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Pero nota el versículo 34, así que no os afanéis, no se preocupen, dice él, por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Basta cada día su propio mal. Ahora es interesante que en este salmo se atribuye a Salomón, es tercera vez que digo esto. Es interesante que este salmo se atribuye a Salomón y que en el versículo 12 se use un término, quiero que subraye en su Biblia, es amado. Amado. Esto se considera que es una referencia al mismo Salomón. Recuérdense que Salomón es el hijo que David, el rey David, tuvo con Betsabé. ¿Se recuerda? Esta mujer a quien tomó teniendo su marido en la guerra y David la toma para sí. Ella concibe un hijo de David. Dios castiga a David dándole muerte al niño. David se consuela al decir, bueno, ya no pude hacer nada por este niño. Y después de este niño que murió, nació Salomón, el rey, la descendencia. Pero la Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 24 al 25 que luego David consoló a Betsabé, su esposa, después de que el primer hijo había muerto, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David, escuche bien esto, David lo llamó Salomón. David lo llamó Salomón y el Señor amó al niño. O sea, Dios amó a este pequeño. Pero el versículo 25 dice que Dios le puso nombre también al niño y mandó a decir el Señor por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías.
que significa amado del Señor. Y subraya esto, por favor, como el Señor había ordenado. Dios, hermanos, fue quien puso un segundo nombre a Salomón. Y esta es una alusión al nombre de Salomón, Jedidías, el amado de Dios. Es cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestro esfuerzo y comenzamos a descansar, porque comenzamos a confiar en Él. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira, el escritor F.B. Meyer, que en otras ocasiones se los he mencionado, él, cada vez que se sentía abrumado por las cosas que venían a su vida, él decía lo siguiente: vete, aburrida y estresante preocupación, déjame descansar dulce fe y esperanza, cerrar mis ojos y calmar mi corazón. Jesús, dame el sueño, y al dormir, dame el deseo de mi corazón, que pueda despertar y estar satisfecho. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el centro de su esfuerzo. Note en tercer lugar, ya con esto terminamos. La tercera bendición que encontramos en este salmo es la bendición de Dios en nuestros hijos. La bendición de Dios en nuestros hijos. El versículo 3 dice: he aquí herencia de Jehová. El versículo 3 dice: cosa de estima. El versículo 4 dice: como saetas. Constantemente en las escrituras se nos presenta la descendencia o a los hijos como una bendición de Dios. Hermanos, los niños no son una carga. No son una carga, como tristemente hoy en día los padres ven. Los niños no son un estorbo, como tristemente hoy en día los padres ven. En la antigüedad, note esto, en la antigüedad había un deseo intenso por tener niños. Algo que ha cambiado completamente en nuestra sociedad. En la antigüedad las personas tenían deseo grande de tener hijos. En Primera de Samuel capítulo 1 encontramos a Ana orando por un bebé. Pero note, ella después de orar, dice el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y note esto: hizo voto diciendo: si Jehová de los ejércitos te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no olvidares a tu sierva, y si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Era un voto que ella estaba haciendo. En Génesis capítulo 30 encontramos a Raquel, y la oración de Raquel fue la siguiente, o su petición para su esposo fue el siguiente. Viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, dijo, ella tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o me muero. Un deseo intenso. Los niños, hermanos, no son pequeños estorbos que vienen a nuestra vida para amargarle el momento. Tampoco son pequeños vales de ahorro, y escuche bien esto, tampoco son pequeños vales de ahorro que usted puede canjear cuando usted sea viejo. Déjame explicar esto. Aquí conocimos a alguien que decía: yo tengo muchos hijos para que cuando yo esté viejo ellos me mantengan a mí. Vales de ahorro que usted puede canjear cuando usted esté viejo. Esa no es la idea de los hijos. Los hijos, dice el Salmo, son una bendición de Dios. Y el salmista describe la importancia de ellos, lo relevante que ellos son en nuestra vida. Y lo hace por medio de tres afirmaciones. En primer lugar, los hijos son una herencia. ¿Ya lo encontró? Los hijos son una herencia. El versículo 3 dice: herencia de Jehová son los hijos. Y esta palabra significa posesión, propiedad, algo que se comparte o se asigna. Y está claro que los hijos son posesión del Señor. A Él le pertenecen. Pero Dios, en su misericordia y bondad, nos lo comparte con nosotros. Ana oraba por un hijo. ¿Se recuerda que le dije? Pero ella sabía que ese niño no era de ella, a pesar de que oró por él, a pesar de que lloró amargamente, a pesar de que lo deseaba con todas sus fuerzas. Entonces dice la Biblia que ella sabía que ese niño era prestado. Y vea qué interesante esto, porque nace el pequeño Samuel, hijo de Ana, y Samuel se convirtió en un sacerdote, en el último juez y el único sacerdote que ungió a dos reyes.
un hombre prominente. 1 Samuel 1:28, en su oración Ana dijo: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Todos los niños, hermanos, son una herencia de parte de Dios. Así que desde el punto de vista de Dios, escuche bien lo que voy a decir, no hay tal cosa como un embarazo por accidente. ¿Sí entiende eso? Bueno, espero que lo entienda, muchas veces se lo he repetido. Desde el punto de vista de Dios, no hay tal cosa como un embarazo por accidente o un embarazo sorpresa. Todos los embarazos están dentro del plan de Dios. Y como padres debemos ser sabios y reconocer que los hijos son un regalo personal de Dios para nosotros. ¿Alguna vez se ha preguntado usted si usted como niño era un niño deseado o usted vino por accidente? ¿Alguna vez le ha preguntado usted a su papá o a su mamá? ¿O alguna vez usted se ha deducido que usted no fue un niño deseado, que usted no vino por accidente, usted vino como algo sorpresa? Bueno, cualquiera que sea la situación, déjeme decirle que es Dios dando un regalo a una familia. Mire, el Salmo 139, 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y note lo que David escribe: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Está hablando del mismo. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ahora, en segundo lugar, los hijos son una recompensa. Note que el versículo 3 dice: cosa de estima el fruto del vientre. Esa palabra estima literalmente significa recompensa. Esto transmite la idea de algo que da placer. Los niños tienen que darle placer, de algo que da como una prueba tangible de apreciación. Los hijos nunca deben ser vistos como un castigo de parte de Dios. Algunos para referirse a sus hijos dicen: ¿qué estaré pagando yo con este? ¿Ha escuchado usted esa expresión? Sí. ¿Qué estaré pagando yo con este? No, es una recompensa. Probablemente una recompensa a sus malos hechos. Ahí está su recompensa. Pero es interesante cómo en las escrituras encontramos que cuando un niño nacía era algo para celebrar. Había una alegría, un gozo de saber que Dios iba a darle una recompensa a una familia. No se sabía del por qué, el honor de la dicha de la recompensa, pero había alegría, porque los hijos alegraban el corazón de los padres cuando nacían. En nuestros días vivimos en medio de una sociedad que no quiere ser padres. Le huyen al compromiso, la responsabilidad. Psicológicamente dice que a las niñas se les tiene que poner a jugar no con Barbie, sino con muñequitas que ella pueda tratar como niños, como hijos, porque así van a despertar en ellas eso que está dentro de ellas, su deseo de maternidad, de convertirse en mujeres y ser madres, cuando la realidad debería de pensar que la bendición de tener una pequeña vida es dada por Dios. Pero no en tercer lugar, los hijos, dice el salmista, son como flechas. El versículo 4, como saetas en manos del valiente. Como flechas. No sé si puede ver la imagen que nos pinta el salmista, pero el salmista pinta la imagen de un guerrero en medio de la batalla. Pero estando en medio de la guerra, él no se va a poner a hacer flechas. No. Usted nunca vio un soldado allá en la batalla viendo a ver qué encuentra alrededor para comenzar a lanzar. No, él ya las lleva listas. Él ya las tiene preparadas. Un guerrero en medio de la batalla que no se pone a fabricar flechas, sino que las tiene listas. Así como las flechas son indispensables para ese guerrero, así son los hijos para los padres que ponen a Dios como el centro de su familia. Pero el hecho de que los hijos son como flechas en nuestras manos conlleva una gran responsabilidad, y hay 7 que están escritas ahí y quiero que usted las vea conmigo. En primer lugar, el hecho de que los hijos sean comparados con flechas, en primer lugar usted tiene la responsabilidad porque deben moldearse y formarse con cuidado. Una flecha no es un pedazo de rama que usted encuentra en algún lado. No, usted toma ese pedazo de rama y le da la forma que necesita para que la flecha pueda volar. Y esto, dijo alguien, que esta semejanza implica que los niños deben ser o deben tener más
en ellos que la naturaleza, porque las flechas no son flechas por crecimiento. ¿Alguna vez usted ha visto un árbol donde nazcan flechas? Vamos a ir al árbol de flechas a agarrar un par. Vamos a ir a pelear. Vamos a ir a ver dónde lo encontramos. No, las flechas tampoco aparecen por arte de magia. Así los niños. Usted no ve un árbol para agarrar a los niños y ver cuál está más maduro, lo arranca y usted se lo lleva a su casa. Su naturaleza se moldea, su carácter se moldea. En siguiente lugar, deben ser guiados con habilidad y fuerza. Cada padre es responsable de darle dirección a sus hijos, al igual que una flecha. Un hijo, al igual que una flecha, no puede dirigirse por sí mismo. Debe de recibir cuidado o no volarán en línea recta. Deben ser dirigidos y orientados o no van a encontrar dirección por sí mismos. Y en algunos aspectos solo son lanzados una sola vez. Son una extensión de fuerza y los logros del guerrero. Tienen el potencial para mucho bien o para mucho mal. De ahí la importancia, hermanos, de guiar sus vidas desde que son pequeños. Dios nos da hijos con una responsabilidad. Mira este último punto que estaba allí. Tienen el potencial para mucho bien o para mucho mal. El otro día estaba viendo que este delincuente de Chicago que infundió el terror en toda la ciudad por muchos años, llamado Al Capone, comenzó su vida criminal a la edad de 11, 12 años robando naranjas en un mercado. Para mucho bien o para mucho mal. Los hijos son como flechas. No sé si alguna vez usted ha tratado de usar esos arcos, pero se necesita cierta tensión en los brazos para poder lanzarla. Y no solamente tensión para poder lanzarla, sino habilidad para poder dirigir la flecha y que pegue donde usted quiera. Así son los hijos en nuestra vida. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Spurgeon decía que los veremos disparados a la vida por nuestro consuelo y deleite si nos preocupamos desde el principio que se dirijan al punto correcto, porque el camino del niño, ese camino que menciona Proverbios 22:6, ahí es el centro de la voluntad de Dios. Es ahí donde usted lo debe de lanzar. Es ahí donde usted lo debe de lanzar. Nota el versículo 5 del Salmo 127. El versículo 4 dice como saetas, pero el versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Una aljaba era pequeña, una bolsita que se ponía atrás o en un lado de la persona donde aguardaba sus flechas. Y de ahí es donde se obtiene la bendición y la alegría, dice, cuando hablare con los enemigos en la puerta. La puerta de la ciudad era el lugar donde se hacían los negocios y los juicios de aquella época. Este versículo habla de que los hijos piadosos tienen lugares de prominencia y de influencia en sus comunidades. Y así como las flechas protegen al guerrero, el hombre piadoso no debe tener miedo cuando sus hijos, dice, se convierten en bendición para él. Una casa llena de niños nacidos antes de que uno envejezca, decía un autor, es una protección contra la soledad y el abandono en esta sociedad. Así que, hermanos, la familia es importante. Pero lo más importante de la familia es poner a Dios en el centro de nuestra familia. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar. Porque si es un acto vano y sin sentido tratar de construir una casa sin que Dios obre, tratar de proteger una ciudad sin que Dios la proteja, déjeme decirle, hermano, que es más sin sentido tratar de construir una familia sin ponerlo a Él como el centro de nuestro hogar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de escuchar, Señor.
este mensaje en esta hora. En el mes de la familia queremos honrarte a ti, Señor, el creador de la familia. En el mes de la familia queremos honrar a quien merece nuestro honor, al Dios que estableció y fundó e instituyó la familia como el centro de todo en la sociedad. Señor, por medio de nuestra honra, queremos invitarte para que tú seas el centro de nuestra familia. En medio de la decadencia familiar que estamos viviendo, Señor, matrimonios echados pedazos, familias yéndose a la basura, es importante, mi Dios, entender que por sobre todas las cosas tú eres Rey, soberano sobre todo cuanto existe. Queremos regresarte al trono de nuestra familia. Porque si tú no edificas la casa, en vano es nuestro esfuerzo. Porque si tú no cuidas de la ciudad, en vano es nuestro esfuerzo. Porque si tú no bendices nuestro trabajo, en vano es nuestro esfuerzo. Este salmo, Señor, llega a la conclusión de que tú tienes que ser el centro de todo en nuestra vida. Gracias, Padre. Nos acercamos a ti en reverencia y humildad, reconociendo quién eres tú para nosotros. Tú eres Dios. Hermano, yo no sé si usted está aquí y usted reconoce que hay algo que falta en su hogar. Es Dios. Invítelo a Él para que sea el centro de su familia. Si usted sabe de alguien que está pasando por alguna dificultad, que su hogar se está destruyendo, que su familia se está yendo a la basura, recuérdele que es Dios el centro de nuestro hogar. Él tiene que ser el centro de nuestra familia. Es Él el centro de todo en nuestra vida. ¿Ya lo invitó? ¿Ya lo invitó para que fuera el centro? Es Dios quien debe reinar en su casa. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que se quede con nosotros, Señor. En el mes de la familia celebramos la familia, pero honramos al Dios de la familia. Y honramos, Señor, que tú bendigas a nuestras familias. Señor, que si hay alguien aquí que está pasando por dificultades, Señor, en su hogar, que tú puedas restituir la armonía que ese hogar necesita. Porque eres tú quien la construyó y eres tú quien sabe cómo funciona. Por eso nos acercamos a ti, Señor. La familia te pertenece y eres tú quien la hace funcionar. Tú eres el centro de todo cuanto existe, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos, iglesia. El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, una vez más. El centro de todo eres Jesús. El centro de todos es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.